Bueno, gente, ¿cómo andan? Hace mucho que no nos vemos por acá, hace mucho que no grababa nada, porque, bueno, no hay por qué. Simplemente que no podía grabar ningún video, no sé, eh, no estaba intentando preparar y no me convencía nada. Y bueno, y ahora últimamente estuve leyendo mucho sobre la fisiología y la semiología renal y qué sé yo. Y me gustó mucho el tema, medio que me obsesioné en un momento. Todo empezó de hecho porque estaba investigando sobre el consumo de agua de mar. Pero bueno, eh, no quería... Digamos que cuanto más amplio es un tema, uno más puede tirar fruta y menos se nota. Así es la medicina. Pero bueno, recién me crucé con un tema que era medio muy complicado y, y bueno, le agarré la mano y bueno, a mí siempre me gusta agarrar temas que son complejos y que ningún otro video los explique bien. Porque de hecho busqué y no había ningún otro video en YouTube que me convenciera sobre el tema. El único que me llegó a convencer un poco es mi primer video de medicina en YouTube, que de hecho nunca se subió al canal y ese fue el primer video que hice. Quizás en algún momento lo muestre como una reliquia ese video. Pero bueno, tiene muchos errores conceptuales y me di cuenta de que uno a veces cree que sabe un tema, pero al final uno termina viendo sus... Uno se termina dando cuenta de que no lo sabía cuando estudia más y se da cuenta de los errores que tenía antes. Por eso está bueno grabar videos, para que uno pueda recordar los conocimientos y para que además pueda corregir los errores del pasado. Pero bueno, es un tema difícil y bueno, el que mucho abarca, poco aprieta, dice Fabián Belizan. Así que, bueno, voy a tratar de hacerlo lo mejor posible y no tirar tanta fruta. Y bueno, básicamente tengo acá, vamos a explicar un poquito de riñón. Igual la idea es que este video sea parte de otros videos, pero bueno, ya a esta altura no quiero prometer nada. El tiempo vuela y al final no termino haciendo un carajo de lo que prometo. Así que bueno, vamos a explicar algunos pequeños conceptos fundamentales del riñón antes de alcanzar. Supónganse que esta es una nefrona. Acá está la arteriola aferente, los capilares glomerulares y la arteriola eferente. Este es un esquema muy simplificado en donde acá saldría la arteriola aferente, se convierte en un capilar peritubular y ahí nomás se convierte en vena. Entonces acá saldría la orina y acá el flujo venoso. Entonces, bueno, eh, acá llega el flujo sanguíneo renal total, que en un individuo normal, o sea sano, ronda alrededor de 600 mililitros por minuto. Ese sería el total de flujo sanguíneo renal. Perdón. El flujo plasmático renal. El flujo sanguíneo renal es mayor, es como el doble más o menos. Pero bueno, el flujo plasmático, que uno siempre cuando habla de riñón suele hablar de plasma porque los eritrocitos normalmente no se filtran ni nada. Así que lo que se filtra y se aclara es el plasma, no la sangre. Entonces, bueno, el flujo plasmático renal es de 600... Pará, boludo, qué letra de médico, la concha de la lora. 600 mililitros por minuto, ¿verdad? Acá una parte se filtra, que son un 20% en condiciones normales,
que sería 120 mililitros por minuto. Bueno, y acá sigue de largo, no se filtra. Bueno, el resto, que sería 480 mililitros por minuto en condiciones normales. Ahora, ¿qué pasa? El riñón tiene con las sustancias dos mecanismos más allá de, de la filtración para eliminarlos o bien reabsorberlos, que son justamente la reabsorción y la secreción. Eso es particular para cada sustancia en particular. Por ejemplo, la glucosa, siempre que no llegue a una determinada concentración, a un determinado umbral, se reabsorbe por completo. O sea, pasa de toda la glucosa que se filtró de vuelta a la sangre y se da por la vena renal, ¿no? Es así. Ahora, hay sustancias que se secretan, que lo que no se filtró, que siguió de largo acá, se secreta después, ¿verdad? Y se va a la orina. Entonces, bueno, tendríamos acá sustancias que cumplen con determinados parámetros que son para que, bueno, se utilizan a veces en la práctica clínica, pero acá las utilizamos para el entendimiento. La glucosa es uno de los ejemplos que dice, se filtra y se reabsorbe completamente si está en concentraciones normales. Ya en los diabéticos, si no se llega a reabsorber por completo, arrastra agua consigo y por eso los diabéticos, uno de los signos es la poliuria y la polidipsia, que es mear mucho y tener mucha sed, en criollo. Entonces, bueno, luego tenemos a otra sustancia, que es el ácido paraminoipúrico. Este bicho en particular, popularidad que se y se vamos a ponerle acá para que se entienda, más secreción y no se reabsorbe. Vamos a ponerle acá, reabsorción, no se reabsorbe. Luego tenemos la inulina, que es una sustancia que se filtra y no se secreta ni se reabsorbe. Ahora vamos a ver la utilidad que tiene esto. Y luego tenemos a la creatinina, que hace lo mismo que la inulina, o sea que se filtra pero no se secreta ni se reabsorbe, pero tiene la particularidad de que es una sustancia intrínseca del cuerpo. Es propia de la degradación del músculo, del catabolismo muscular, ¿verdad? Y se produce en el cuerpo en concentraciones y bueno, se produce constantemente, básicamente. Entonces se produce y se filtra constantemente. Entonces esto hace que la creatinina en la práctica tenga una particularidad muy especial para saber cómo está la tasa de filtrado glomerular. Que bueno, ahora vamos a ver qué es y cómo se mide. Bueno, gente, ¿saben lo que vi recién? Una cosa increíble, se los puedo asegurar. Estaba así y mi viejo dije, llueve, y estaba soleado. Y le dije, ¿has tomado vino tú? Y dijo, no, mira, venía a ver. Y fui
y había como unas partículas cayendo en el aire y que iban siguiendo el flujo del viento, que se podía ver clarito. Y me quedé mirando así y dije, esto tiene que ser aguanieve. Dije, hoy es un día muy frío y la humedad se condensa en el aire, eh, pero el sol la derrite. Y bueno, así que acaba de caer aguanieve acá mismo en La Plata. Bueno, continuando con lo que decía ayer, acá me había equivocado, le había puesto flujo sanguíneo renal, es flujo plasmático renal. Porque ustedes saben que cuando hablamos de plasma, digo de depuración renal, hablamos de plasma, porque la sangre en sí está compuesta de plasma y de células. Las células son los glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Los glóbulos blancos y plaquetas representan un 1% más o menos, no marcan mucha diferencia. Y bueno, el hematocrito sí, pero el hematocrito no se depura, ¿verdad? Entonces tenemos que saber pasar de cómo se pasa de flujo plasmático renal a flujo sanguíneo renal si queremos saber el flujo sanguíneo renal después de medir el flujo plasmático renal. Espero no estarlos mareando, pero bueno, esto se hace de la siguiente manera. Básicamente tenemos que el flujo plasmático renal, que en realidad es básicamente esta cuenta para saber cuánto de sangre es plasma, ¿no? Sabiendo el hematocrito. El hematocrito es el porcentaje de glóbulos rojos que tiene la sangre. Entonces, flujo plasmático renal es igual a flujo sanguíneo renal por la inversa del hematocrito, porque nosotros queremos saber qué de esto, del flujo sanguíneo renal, está compuesto por plasma. Entonces, si sabemos el hematocrito, sería 1 menos hematocrito. Así sabríamos el porcentaje de plasma que está compuesto en la sangre. Muy simple esta cuenta. Entonces, suponiendo que el hematocrito fuese de un 40%, acá le pondríamos 0.40, o sea 0.4, es lo mismo. Entonces esto nos daría 0.6, que sería el porcentaje de la sangre que está conformado por plasma. El flujo sanguíneo renal por 0.6 nos daría el flujo plasmático renal, en este caso. Ahora, ¿qué pasa si queremos saber si conocemos el flujo plasmático renal y lo que queremos hacer es sacar el flujo sanguíneo renal? Tendríamos que pasar términos, ¿verdad? Entonces, esto nos quedaría así. 1 menos hematocrito, y bueno, esto estaría en el dividiendo, en el denominador, y en el numerador estaría el flujo plasmático renal, y esto nos daría el flujo sanguíneo renal. Entonces, suponiendo que nuestro flujo plasmático renal es de 600 y nuestro 600 mililitros por minuto, vamos a ser correctos, y nuestro hematocrito es del 40%, sería 600 dividido 1 menos 0.4, o sea 0.6. Y el flujo sanguíneo renal sería de 1000 mililitros por segundo. Bueno, habiendo dejado en claro esto, vamos a explicar lo que es el concepto de clearance para saber, vamos a ver qué es y su utilidad. Bueno, gente, volviendo. Ya expliqué, lo que tenía que explicar.
Y ahora vamos a comenzar a explicar el clearance. ¿Qué es el clearance o en español aclaramiento renal? Vamos a definirlo. El clearance es el volumen de plasma depurado de determinada sustancia por unidad de tiempo, como puede ser un minuto. En general se utiliza en esa escala. Entonces, bueno, esa definición, si ustedes son estudiantes de medicina, se la tienen que saber y anótensela hasta en el tuétano. Así que bueno, traje dos fórmulas que permiten explicar y entender cómo funciona el clearance renal. Luego en clínica se utilizan otras en general, pero bueno, estas se pueden utilizar también. La de abajo en realidad, la de arriba la traje para explicar nada más. Y bueno, vamos a ver cómo se compone. Esta de arriba no tiene una utilidad muy importante, pero la traje para entendimiento de cómo funciona la cosa. Esto nos está diciendo, en definitiva, que lo que entra por acá, por la arteria, toda sustancia que entra, sale. Va a salir en parte por la orina y en parte por la vena, en el mayor parte de las sustancias, ¿no? Entonces, bueno, esto que está a la izquierda del igual nos dice que el flujo plasmático renal en mililitros por minuto por la concentración de la sustancia de la que estamos hablando nos daría la cantidad de sustancia que entra al riñón por minuto, ¿verdad? Miligramo por minuto. Esto es fácil de entender. Y del otro lado nos dice que el flujo de orina por la concentración de sustancia en la orina, que nos daría la cantidad que se excreta de sustancia por minuto, es igual al flujo venoso que sale del riñón por la concentración en la sustancia la vena renal, o sea, lo que sale por la vena. Lo que sale por la orina, o sea, la excreción más lo que no se excrete que sale por la vena, es igual a la cantidad de sustancia que llega al riñón por minuto. Esta cuenta es muy fácil, ¿verdad? Escúchese este tema. Shadow. Bueno, llegaron los piedras rodantes a mi video. La cuestión es que esta cuenta es muy fácil de entender, pero mucha utilidad no tiene. ¿Por qué? Porque nosotros muchos de estos valores no los podemos conocer, en especial lo que sale por la vena y no tiene utilidad. Ahora, obsérvense esta ecuación, qué parecida es y la utilidad que puede tener. Esto quiere decir el clearance, que como les dije, es la cantidad de plasma depurada de una sustancia por minuto. Entonces, nosotros acá, con esta ecuación, obsérvenla bien. No necesitamos conocer lo que sale por la vena. ¿Por qué? Porque si tenemos en cuenta el clearance, nada sale por la vena, porque todo es depurado. Entonces, esta ecuación nos está diciendo que el clearance, que, repito una vez más, es el flujo de plasma depurado por minuto, por la concentración plasmática de la sustancia, esto nos daría cuestión de cantidad, que es igual a lo que se excreta de esa sustancia, ¿verdad? O sea, básicamente toda la sustancia que está en el clearance es excretada. ¿Se entiende? Yo creo que si le dan
una vuelta de tuerca y se ponen a pensarlo con la mente relajada y me siguen la corriente, esto se vuelve fácil de entender. Eh, Ahora bien, ¿qué pasa? Nosotros podemos conocer tanto la concentración de una sustancia en la orina como el flujo de orina si tenemos en cuenta la diuresis. Supóngase que el individuo meda 2 litros de agua por día. Bueno, ahí tenemos, perdón, de agua, qué pelotudo, de orina. El individuo meda 2 litros de orina por día. Nosotros podemos pasar de litro a mililitro y de día a minuto. Lo haríamos así, miren. 2 dividido 24, que son las horas, dividido 60, que son los minutos, y acá nos da el litros por minuto. Y para pasar a mililitro, lo multiplicamos por 1000. Y ahí nos da el flujo de orina en mililitros por minuto, ¿verdad? Y bueno, la concentración de orina la medimos en ese momento a través de un laboratorio, ¿no? Y acá tenemos la concentración en el plasma. Pero nosotros lo que no tenemos es el clearance renal, que es lo que nos interesa conocer. Y ahora vamos a ver por qué. Entonces, ¿de qué manera podemos saber el clearance? Bueno, despejándolo. Pasamos la concentración plasmática de la sustancia como denominador. Y ahí nos queda despejadito el clearance renal. El clearance de determinar, ¿verdad? Y podemos de esta manera, midiéndolo, el clearance renal. Ahora vamos a ver qué utilidad tiene esto. Bueno, nosotros entonces acá tenemos, observen bien esta cuenta, cuanto mayor es la excreción de la sustancia, más alto podemos decir que es el clearance, que repito, es el volumen de plasma depurado del plasma por minuto. No, ¿para qué mierda dije? Ya me estoy haciendo un trabalengua. Es el volumen de plasma por unidad de tiempo depurado de determinada sustancia, ¿verdad? Entonces, como dije, cuanto mayor la excreción, es mayor el clearance, y cuanto menor la concentración, quiere decir que bueno, la concentración a depurar es menor, por lo tanto el clearance te daría más alto. Esto tómense un cachito, una vuelta de tuerca, para entenderlo, y listo, y se entiende. Ahora observen, esto por esto dijimos que nos da en miligramos por minuto, que es la depuración. Y si acá hacemos la multiplicación, porque ustedes saben que para dividir fracciones se multiplica al revés. Esto, bueno, se multiplicaría así en forma de arcoíris. También se puede pasar, pero bueno, no quiero perder tanto tiempo. En definitiva, el resultado de esto nos daría miligramos por mililitro. Esto lo hago para los que son más duros en matemática, como yo, yo soy duro, pero bueno, si te rompes el coco, se puede. Minuto por miligramo. Entonces tachamos acá, miligramo, tenemos mililitro por minuto. Y esto nos daría el clearance. Así que bueno, esto es así. ¿Y de qué nos sirve conocer el clearance? Bueno, porque nosotros tenemos determinadas sustancias, como dije en un principio, que tienen ciertas características. El pH, que es el ácido perminohipúrico, se filtra y se secreta si está en concentraciones medio bajas. Entonces, ¿qué pasa con esto?
nosotros tenemos que todo lo que entra en arteria va a ser filtrado y lo que no es filtrado se secreta. Entonces podemos decir que el clearance de ácido paraaminohipúrico es todo el plasma que entra. Todo el plasma que entra al riñón se depura de ácido paraaminohipúrico. ¿Entienden? Es fácil. Imagínense, les pongo otro ejemplo, para entender el clearance, la glucosa. La glucosa en bajas concentraciones dijimos que se filtra, pero todo lo que es filtrado de glucosa se vuelve a reabsorber a la sangre a través de los capilares peritubulares. Entonces, básicamente tenemos que el clearance, o sea, la cantidad de plasma depurada de glucosa, es cero, porque todo sigue directo por la vena, entonces no se depura nada del plasma. En cambio, el ácido paraaminohipúrico es todo lo contrario, se filtra y también se secreta. Por lo tanto, todo el plasma que entra al riñón es depurado de ácido paraaminohipúrico. Entonces, observen qué pasa con esto. Observen qué pasaría. Acá vamos a revertir esto. Observen qué pasaría con la primera ecuación. Nosotros tendríamos que el flujo de la vena por la concentración en la vena de ácido paraaminohipúrico sería cero. O sea que esto, para el caso del ácido paraaminohipúrico, lo tacharíamos. Miren lo que nos quedaría. Nos quedaría igual que la primera cuenta, ¿o no? Sí, ¿cómo que no? Nos quedaría igual, porque esto lo tachamos. Entonces tenemos que el clearance en este caso es igual al flujo plasmático renal. Entonces de esta manera podemos medir el flujo plasmático renal total a partir de medir el clearance de ácido paraaminohipúrico. Medimos la concentración de ácido paraaminohipúrico en la orina por el flujo de orina, lo dividimos por la concentración de ácido paraaminohipúrico cuando lo inyectamos y bueno, nos daría el clearance renal, que sería igual al flujo plasmático renal. Entonces esto nos serviría para saber cómo está la irrigación de los riñones, saber el clearance renal. Esto es muy fácil. Ahora, esto raramente lo utilizamos en la clínica. En la clínica se utilizaría más bien el clearance de inulina o bien el clearance de creatinina. ¿Qué pasa? Cuando nosotros medimos, vamos a tomar un pequeño descansito, nos cebamos un mate, porque estoy hablando mucho y mi sangre se está alcalinizando por hiperventilación. No estoy acostumbrado a hablar tanto, yo soy más una persona de escuchar. De paso, nos ponemos otro temita. Perkele, estás alta banda es Perkele. Yo les recomiendo ahora para el invierno una banda de rock nórdico. Bueno, ¿de qué nos sirve conocer el clearance de inulina a nosotros? La inulina, una sustancia que se filtra completamente, pero no se reabsorbe ni se secreta. Entonces básicamente todo lo que se filtra es secretado. Y el clearance es una medida de flujo. Por lo tanto, nosotros conociendo el clearance podemos saber exactamente cuál es la tasa de filtrado glomerular. ¿Qué cantidad de plasma se filtra por minuto? Piénsenlo que esto, cuando nosotros entendimos todo lo previo, esto es muy simple. Es así. Conociendo el clearance de inulina, podemos saber cómo anda el filtrado glomerular. Ahora, ¿qué pasa? La inulina es una sustancia que es
extrínseca. Nosotros tenemos que inyectarla. Entonces, para hacer esta prueba es un procedimiento engorroso. Se administra una dosis de carga y luego se administra suero continuo durante 3 horas y media. Se mide una vez que está en equilibrio la concentración plasmática por la vena que nosotros no inyectamos, o sea, del brazo contralateral. Cuando estamos inyectando el suero continuo, ahí medimos la concentración plasmática de inulina. Y bueno, cuando el individuo le pedimos que los días posteriores tome determinada cantidad de agua, y antes de hacer la prueba le hacemos tomar 1 litro de agua al paciente. Y bueno, después cuando hace pichín medimos la concentración de inulina y podríamos saber, conocer el flujo de orina por la concentración de orina, la concentración de inulina en la orina, que eso se hace por un laboratorio, y la concentración plasmática de inulina en equilibrio. Entonces, como les dije, hay que hacer todo eso y es un procedimiento muy engorroso, pero nos permitiría sacar esta cuenta y conocer el clearance de inulina, que es igual a la tasa de filtrado glomerular. Bueno, gente, estoy explicando que la inulina es una sustancia exógena que hay que inyectarla de manera con una dosis en infusión continua. En cambio, la creatinina, como dije, es una sustancia que se crea de manera natural a partir del catabolismo muscular. Entonces, bueno, de manera tanto, y bueno, tiene las mismas características, se filtra, reabsorben y se secan. Sí, pero en bajas cantidades no representa un valor importante, salvo en la insuficiencia renal muy importante. Evitar su secreción. Y bueno, de esta manera la creatina nos sirve igual que la inulina para calcular con esta fórmula la tasa de filtrado glomerular. Creo que se crea a razón de 1.3 miligramos por minuto por kilo de peso corporal. Pero bueno, no me acuerdo bien, así que chequen. De cualquier manera, no es importante si siguen esta fórmula, no importa las razones, la cantidad a la cual se cree. Siguiendo esta fórmula, porque ahora vamos a ver que hay otra fórmula en la cual sí importa, que solamente tiene en cuenta la concentración de creatinina en plasma y permite estimar el índice de filtrado glomerular a través de una fórmula que bueno, está muy interesante y bueno, se correlaciona bastante bien con la tasa de filtrado glomerular real. De cualquier manera, bueno, está mejor usar las dos fórmulas. Pero si supóngase que ustedes tienen solamente un análisis de sangre, se puede utilizar esta fórmula para estimar el clearance y por lo tanto la tasa de filtrado glomerular. Qué bueno. Cambiamos el temita. Bueno, no voy a explicar de dónde sale porque ni siquiera yo lo sé. Pero bueno, funciona bastante bien. Es entre paréntesis 140 menos la edad del individuo por el peso del individuo sobre la creatinina por 72. La concentración de creatinina en plasma por 72. La concentración la da en miligramos sobre decilitro. Y bueno, en este caso sí importa porque si el individuo
genera más creatinina, te da una cosa, o sea, te daría menos. Por lo tanto, las mujeres que tienen menor porcentaje de músculo, naturalmente esta fórmula les daría más alta ante una misma tasa de filtrado glomerular. Por lo tanto se multiplica por 0,85 para corregirla. Hay otra fórmula que ahora no me acuerdo el nombre, pero que multiplican los individuos de raza negra por 1,185, porque en los negros hay mayor porcentaje de músculo. Y bueno, creo que con eso no me falta nada por explicar. Sí, creo que con eso ya estaría bastante cerrado el tema. Es cuestión de que lo que no entienden lo machaquen bien en su cerebro hasta que lo entiendan. Pero bueno, yo creo que quedó bastante bien entendible. Esto acá no sea mal pensado, no es por point of view, no sean cerdos. Esto es por el para que yo agarro así el coso y puedo seleccionar tiki taka y ir copiando, pero bueno, no lo necesité de hacer. Y bueno, y este video dedicado a mi viejo que yo le mostré los cálculos y qué sé yo, me ayudó a entender el tema. De hecho, él sacó esta fórmula sin necesidad de que yo se la tuviera que decir, con solo explicarle el tema. Porque bueno, tiene cerebro matemático y un coeficiente intelectual un poco mayor que el mío. Así que bueno, va dedicado para él. Y bueno, nos vemos en 6 meses cuando se me dé la gana de hacer otro video. Bueno gente, y una última cosa que quería hacer era recomendarles un muy buen anime que vi, que me recomendó mi amigo Amaru. Y la verdad que para mí es un plagio de One Piece. ¿Qué querés que te diga? One Piece es la Biblia, usted ya sabe, pero bueno, como un plagio de Dios tiene que ser necesariamente un tremendo ángel. Y bueno, la verdad es que se los quería recomendar porque yo lo estoy viendo y me gustó mucho. Perdón por alargar este video tan largo, pero bueno, vale la pena recomendarlo. Y bueno, entre el viejo y el nuevo yo me quedo con el viejo 1000 veces, aunque mi amigo Maru me dijo que el viejo estaba lleno de relleno y qué sé yo. Pero bueno, que venga el relleno, para mí es mejor y me gustó mucho más. Igual todavía no vi el nuevo, claro, solo vi el primer capítulo y de entrada ya te spoilea una cosa que en el viejo pasa en el capítulo 42 más o menos. Así que bueno, eso es todo lo que quería decir por hoy. Un abrazo gigante y hasta la próxima.